Imagina que caminas por el corazón financiero de Londres. Afuera todo se ve normal. Trajes, prisa, cafés, pantallas con precios. Pero debajo de esa calma, en bóvedas donde vive el metal que respalda miles de contratos, algo lleva tiempo pasando en silencio. Plata que estaba ahí ya no está. Y lo más raro es que casi nadie lo está diciendo en voz alta. Hoy te voy a contar la historia del supuesto Silver Default de Londres. No un anuncio oficial con sirenas, sino un tipo de quiebre silencioso, de esos que primero se sienten en los pasillos y después se ven en el precio. Porque si de verdad salieron de Londres cantidades de plata equivalentes a unos 12.000 millones de dólares, la pregunta no es ¿y qué? La pregunta es ¿quién la sacó? ¿Por qué la sacó? ¿A dónde se fue? ¿Y qué pasa si un día muchos la piden al mismo tiempo y ya no alcanza? Y antes de seguir, si te late este tipo de historias donde juntamos datos públicos con lo que está pasando detrás del telón, dale like y suscríbete ahora porque eso me ayuda un montón a seguir haciendo estos videos largos y bien armados. Y quédate, porque en unos minutos te voy a explicar la diferencia entre no hay plata y no te la puedo entregar, pero te pago en efectivo, que es justo donde empiezan los problemas de verdad. Primero, pongamos el tablero en orden. Cuando la gente escucha LBMA, casi siempre piensa que es una bolsa como la de Nueva York, donde ves el precio, compras y vendes y listo. Pero la LBMA, la London Bullion Market Association, es más bien el club que define reglas, estándares y reportes para el mercado OTC de metales en Londres. OTC significa over the counter, o sea, no es una bolsa centralizada con una pantalla única. Es un mercado de acuerdos entre bancos, traders, fondos, refinerías y grandes compradores industriales. Londres es como el gran intercambiador global de oro y plata, sobre todo para operaciones gigantes. Ahora, ¿dónde entra la plata física? En Londres hay bóvedas, muchas operadas por bancos, custodios y entidades que guardan metal en barras, que cumplen estándares Good Delivery. La LBMA publica reportes periódicos sobre inventarios en bóvedas de Londres, y esos reportes se volvieron una especie de termómetro. No te dicen quién es el dueño exacto de cada barra, pero sí te muestran cuánta plata, en total, está en esas bóvedas. Y aquí viene lo interesante. En distintos periodos recientes, esos inventarios han mostrado salidas fuertes, bajadas notables. Algunos analistas y participantes del mercado han calculado que, desde ciertos picos, la reducción acumulada equivale a cientos de millones de onzas de plata. Si multiplicas eso por un precio promedio, te puede dar una cifra enorme, del orden de miles de millones de dólares. Por eso suena ese número, 12.000 millones. No porque alguien haya puesto un letrero que diga se robaron 12.000 millones, sino porque al convertir la caída de inventarios en valor, la historia se vuelve imposible de ignorar. Pero ojo, una caída de inventarios no significa automáticamente default. Puede haber 1.000 razones. Redenciones de ETFs, movimientos logísticos, cambios de custodia, demanda industrial real o metal que se va a otras plazas como Nueva York o Asia. La pregunta seria es otra. ¿Esa salida es normal? ¿O es señal de estrés? ¿Es rotación de inventario? ¿O es drenaje? Para entenderlo, hay que hablar de un concepto que casi nadie explica bien. Plata asignada y plata no asignada. La plata asignada es sencilla. Esa barra específica, con ese número, está registrada a tu nombre. Es como tener tu coche con tu placa y tu tarjeta de circulación. La plata no asignada es otra cosa. Es más como tener un saldo en el banco. Tú ves tu saldo y dices, ese dinero es mío, pero no son billetes con tu nombre. Es un crédito contra el banco. En metales, muchos contratos y saldos en Londres son no asignados. Eso significa que tú tienes derecho económico a plata, pero no necesariamente a una barra específica lista para que te la lleves mañana. Y aquí es donde el mercado puede funcionar perfectamente mientras la mayoría no pida entrega física al mismo tiempo. Porque el sistema se basa en confianza y en que los flujos se compensan. Unos compran, otros venden, unos piden entrega, otros la dejan en cuenta. Entonces, cuando alguien dice default, muchas veces no se refiere a que se acabó la plata del planeta. Se refiere a algo más sutil, que en algún momento, para cumplir, tienen que ofrecerte efectivo, retrasos, primas raras o condiciones nuevas, porque la disponibilidad inmediata de metal físico no alcanza para lo que se prometió en papel. Y aquí la historia se pone buena. En la plata, el papel es gigantesco. Entre futuros, forwards, swaps, derivados OTC, ETFs y productos estructurados, la cantidad de plata que existe en forma de contrato puede ser muchas veces mayor que la plata disponible para entrega inmediata. No siempre es un problema, repito. Los mercados de derivados existen para eso. Cobertura, precios, eficiencia. El problema aparece cuando cambia el comportamiento de la gente
cuando de pronto más participantes dicen no quiero el contrato, quiero la barra. ¿Y por qué alguien querría la barra? Porque la plata no es solo metal precioso, es metal industrial. Está en paneles solares, electrónicos, autos, infraestructura eléctrica, medicina y un montón de cosas donde no hay sustituto perfecto. Y además, a diferencia del oro, una parte de la plata se consume y se dispersa. No toda regresa al mercado en barras. Mucha termina en productos, en basura electrónica, en reciclaje parcial. O sea, la plata desaparece del inventario disponible de manera más agresiva que el oro. Ahora imagina este escenario. Sube la demanda industrial, los inventarios bajan, y al mismo tiempo hay fondos y grandes jugadores que, por incertidumbre, dicen mejor quiero físico. Y en paralelo, una parte de la plata que antes se quedaba en Londres se empieza a mover a otros lugares por razones de arbitraje, o por cambios regulatorios, o por simples incentivos de precio. Resultado, Londres sigue siendo enorme, sí, pero el colchón se adelgaza. Aquí es donde entra el rumor fuerte, el que muchos no quieren tocar, que Londres vivió momentos donde conseguir plata física, loco London, en tamaño institucional, se volvió más complicado, más caro o más lento de lo que el público imagina. No necesariamente en forma de comunicado, sino en forma de señales, primas que cambian, spreads que se abren, plazos de entrega que se alargan y un mercado que de pronto se siente apretado. Déjame contártelo como una película. En la superficie, el precio de la plata en pantalla sigue moviéndose. Pero detrás, un comprador grande llama para asegurar toneladas y le dicen, sí, claro, pero el plazo es más largo. O, sí, pero con esta prima. O, te lo puedo arreglar, pero necesito flexibilidad. Y si esa conversación se repite con varios, lo que tienes es un mercado que todavía funciona, pero ya no corre con la misma lubricación. Y aquí viene el giro. ¿Qué pasa si, al mismo tiempo que Londres se adelgaza, otros centros se fortalecen? Por ejemplo, Nueva York con Comex, o Suiza con refinerías, o Asia con sus propias cadenas de suministro. Si el metal se mueve, el poder de fijación de precio también se puede mover lentamente, no de un día para otro, pero en ciclos. Ahora, la frase London has fallen suena dramática, pero úsala como metáfora. No significa que Londres dejó de ser importante. Significa que el modelo de abundancia invisible, donde todo el mundo asume que siempre hay suficiente metal para cuadrar los libros, se empieza a cuestionar. Y en este punto te hago una pregunta directa. Si tú fueras un actor grande, con millones en exposición, ¿preferirías tener un saldo no asignado en una cadena de promesas? ¿O preferirías asegurar barras reales aunque cueste más? Porque el mercado está lleno de gente inteligente. Y cuando esa gente se mueve, deja huellas. Huellas como inventarios que bajan. Huellas como metal que cruza océanos. Huellas como cambios en la manera en que se paga la entrega. Pero todavía falta la parte más importante. ¿Cómo se puede default air la plata sin que nadie lo anuncie? ¿Qué significa un default en un mercado donde casi siempre se puede cerrar con efectivo? Y más fuerte todavía, ¿por qué alguien aceptaría efectivo si lo que quiere es metal? Eso lo vemos en la siguiente parte, donde vamos a desarmar el mecanismo de entrega, el juego de los contratos, y por qué 12.000 millones removidos no es solo un número. Es una señal de que alguien, en algún lado, decidió que el metal físico vale más que el papel que lo representa. Vamos a hablar sin rodeos. En los metales, el default casi nunca llega como en las películas, con una campana y un anuncio oficial. Casi siempre llega como una negociación. Y esa palabra, negociación, es la clave de todo. Si tú tienes un contrato de plata, hay varias formas de cumplirlo. La forma ideal, la que la gente imagina, es: aquí está tu plata, entrégame tu dinero. Pero en los mercados grandes, donde se mueven volúmenes enormes, también existe esto. Mira, te pago un extra si aceptas efectivo. O te lo rolo al siguiente mes. O te lo entrego en otra forma. O te lo consigo, pero con condiciones. Y si suficientes personas aceptan eso, el sistema sigue funcionando, aunque la disponibilidad física esté bajo presión. Por eso algunos le llaman default silencioso. No porque legalmente haya un incumplimiento general, sino porque el comportamiento real se parece a un incumplimiento. La promesa de metal cuando tú quieras se convierte en metal cuando se pueda, o te doy efectivo y ya. Ahora, para entender si esto está pasando o si solo es paranoia de Internet, hay que ver señales. Una señal son los inventarios en bóvedas. Otra señal son los costos de préstamo de metal, los lease rates. Otra es la relación entre precios spot, forwards y futuros, o sea, si el mercado está en contango normal, o si se empieza a ver backwardation en momentos raros. Otra señal es el famoso EFP,
el exchange for physical, cuando se usa para mover exposición entre mercados, por ejemplo, de Nueva York a Londres o al revés. Todo esto suena técnico, pero te lo pongo sencillo. Son maneras en que el mercado trata de resolver un problema logístico usando papel. Cuando todo está tranquilo, nadie se fija. Pero cuando hay estrés, estos indicadores se empiezan a comportar raro. Es como un coche. Tú no te preocupas por la temperatura del motor hasta que empieza a subir. Y aquí entra el tema del paper silver, la plata en papel. A nivel global, se negocian cantidades gigantescas de plata sin que se mueva una sola barra. Eso le da liquidez al mercado y sirve para cobertura. Por ejemplo, una minera puede vender futuros para asegurar precio. Una empresa industrial puede comprar para cubrir su consumo. Eso es normal. El problema aparece cuando el mercado deja de ser principalmente cobertura y se vuelve apuesta, masiva, apalancada, donde demasiadas personas creen que pueden reclamar físico al mismo tiempo. Y cuando los inventarios reales bajan, el margen de error se reduce. Ahora volvamos a Londres y a esos 12.000 millones. Si la reducción de inventarios en las bóvedas equivale a esa cantidad, hay varias posibles explicaciones. Y es importante decirlas porque no todo es conspiración. 1. Redenciones de ETFs. Muchos fondos que guardan plata en Londres pueden aumentar o reducir holdings. Si hay ventas, el metal sale del sistema del ETF y puede irse a otro dueño. Eso se ve como salida de bóvedas. 2. Demanda industrial y cadenas de suministro. Puede haber periodos donde fabricantes necesitan asegurar metal y prefieren sacarlo de la cadena financiera. 3. Arbitraje geográfico. Si en otro mercado pagan más por el metal físico, la plata se mueve. Como mercancía, la plata fluye donde el premio es mayor, aunque implique transporte y seguro. 4. Cambios de reglas y capital. Cuando cambian regulaciones o requerimientos de capital para ciertos productos no asignados, algunos bancos reducen exposición, y eso puede afectar inventarios y flujos. Hasta aquí todo suena razonable. Pero la pregunta que no deja dormir a muchos es, ¿por qué tantos movimientos en una dirección durante tanto tiempo? Porque una cosa es movimiento normal, otra es drenaje persistente, y aquí entra el factor psicológico que cambia el juego, la confianza. Los mercados grandes funcionan con confianza, no fe ciega, sino confianza operativa. Si yo compro, tú cumples. Si yo pido, tú entregas. Si yo cierro, el sistema liquida. Cuando esa confianza empieza a fracturarse, el dinero se va a lo físico. Déjame ponértelo con un ejemplo simple. Imagínate un teatro con 1.000 asientos, pero vendieron 3.000 boletos porque normalmente solo llega una parte y los demás revenden o cambian el día. Mientras eso pase, no hay problema. Pero el día que llegan 1.100 personas, se arma el caos. No porque el teatro no exista, sino porque el sistema estaba diseñado para promedios, no para picos. En plata, el pico puede venir por una combinación peligrosa. Demanda industrial fuerte, tensión geopolítica, inflación, recortes de producción minera y encima un shock de inversión donde muchos quieren físico. Y sí, la plata tiene otro detalle. Es un mercado relativamente pequeño comparado con otros activos. Eso significa que entradas o salidas grandes pueden mover la estructura del mercado más rápido. No necesitas que entre todo el mundo. Con que entren los grandes, basta. Entonces, ¿por qué nadie lo está hablando? Porque hay incentivos para no hablarlo. Si eres parte del sistema, no quieres crear pánico. Si eres medio financiero mainstream, sabes que el tema es complejo y que una mala frase puede encender rumores. Si eres un banco o un custodio, no vas a salir a decir, andamos apretados. Y si eres un inversionista promedio, probablemente ni sabes que existen cuentas no asignadas o que hay diferencias de entrega. Pero el silencio no significa que no pase nada. A veces el silencio es precisamente la señal. Ahora hablemos del punto que más engancha. La idea de que el precio en pantalla no siempre refleja el precio de conseguir metal físico grande, rápido y con especificaciones exactas. En momentos de estrés aparece algo que el público nota más. Primas en monedas y lingotes pequeños. La gente dice, ¿por qué la plata spot está en X, pero la moneda me cuesta X más un montón? Esa diferencia no es todo el mercado institucional, pero sí es una pista del mismo fenómeno, la disponibilidad inmediata. Y cuando el estrés es institucional, la señal se ve en otras cosas. Spreads, plazos, requisitos y sobre todo en la voluntad de ofrecer dinero para no entregar metal. Aquí es donde muchos se enojan y dicen, entonces el precio es falso. No necesariamente. El precio spot es un punto de equilibrio de un mercado enorme de contratos. Pero lo físico inmediato puede tener otro precio, especialmente si el inventario disponible está comprometido. Y esto nos lleva a una idea poderosa. Puede existir un mundo donde la plata vale una cosa como instrumento financiero y otra como insumo físico que necesitas sí o sí.
Y si ese gap se abre, se vuelve un conflicto real entre industria, inversión y sistema financiero. Y ahora te pregunto, si mañana una empresa grande necesita plata para producción y no puede parar, ¿va a decir, pues ni modo, el spot dice que está barata? No, va a pagar lo que tenga que pagar para conseguirla. Eso es lo que hace que el metal físico tenga un piso estratégico. Entonces, ¿estamos ante un default real? Oficialmente, no hay un anuncio universal que diga LBMA en default de plata, y sería irresponsable afirmarlo como hecho cerrado. Pero lo que sí se puede analizar es si existen señales consistentes de estrés. Inventarios bajando, metal saliendo de Londres, demanda industrial firme y un mercado que cada vez depende más de la flexibilidad del papel para cuadrar entregas. Y si ese estrés continúa, el riesgo no es que se acabe la plata del mundo. El riesgo es que el centro de liquidez y entrega que el mercado asume como estable tenga que cambiar reglas, condiciones o costos para seguir funcionando. Y eso, para muchos, es prácticamente lo mismo que un default, pero con traje y corbata. En la tercera parte, vamos a cerrar el rompecabezas. ¿Qué podría pasar después? ¿Cuáles son los escenarios más probables? ¿Cómo se vería un quiebre sin anuncio? Y lo más importante, ¿cómo entender esto sin caer en pánico ni en cuentos fáciles? Porque aquí hay una línea delgada entre información útil y ruido. Ahora sí, ¿qué pasa si Londres no colapsa, pero sí pierde su comodidad? ¿Qué pasa si el mercado de plata entra en una etapa donde conseguir metal físico grande se vuelve más caro, más lento o más selectivo? Ahí es donde se define el futuro de esta historia. Pensemos en escenarios, de más suave a más fuerte. Escenario 1. Normalización lenta. Los inventarios bajaron, sí, pero el mercado se adapta. Suben un poco las primas, mejora la minería con el tiempo, entra reciclaje. Y parte del metal regresa a bóvedas porque los precios incentivan ventas. En este escenario no hay drama, pero sí, un cambio. El mercado se vuelve más sensible a shocks. Es como vivir con menos ahorro. Sigues pagando todo, pero ya no te sobra tanto colchón. Escenario 2. Tensión recurrente. Aquí ya no es una caída de inventarios de una vez, sino ciclos de apretón. En ciertos meses, cuando la industria compra más, cuando algún ETF cambia holdings o cuando hay crisis, se siente la falta de metal disponible. La señal para el público serían primas altas en físico, noticias de atrasos y un mercado que reacciona muy rápido a cualquier rumor. El precio se vuelve más volátil y, sobre todo, los participantes aprenden a no confiar tanto en la entrega instantánea. Escenario 3. Repricing del físico. Este es el que asusta a muchos, porque implica que el mercado empieza a diferenciar cada vez más entre plata de contrato y plata entregable ya. No necesariamente se rompe el sistema, pero se generan dos capas de precio, uno financiero y otro físico. Si esa diferencia se vuelve grande y persistente, entonces el mercado tiene que ajustar. ¿Cómo? Con más incentivos para llevar metal a las bóvedas, con tasas más altas para préstamo, con primas mayores o con reglas que hagan más caro demandar entrega. Escenario 4. Evento de confianza. Aquí ya hablamos de algo tipo corrida, donde demasiados participantes quieren convertir papel a metal al mismo tiempo. En ese escenario, el mercado no se queda sin plata del planeta, pero sí se queda sin plata disponible en el lugar y el momento donde se prometió. Y ahí es donde aparecen soluciones elegantes, que, para el que quería metal, son una derrota, cash settlement, rollovers forzados o condiciones nuevas. Y eso, aunque no lo llamen default, se siente como default para quien no recibió barras. Entonces, ¿cómo se ve un default sin anuncio? Se ve como un cambio de comportamiento, más efectivo en lugar de metal, más plazos, más primas, más fricción. Se ve como cuando un restaurante sigue abierto, pero de pronto ya no tiene la mitad del menú y te dice, te lo cambio por otra cosa. Tú puedes decir, me cumplieron porque me dieron comida, pero no te dieron lo que pediste. Y aquí volvemos al misterio del metal que salió. Si de verdad el equivalente a 12.000 millones de dólares en plata se ha ido reduciendo de inventarios londinenses en cierto tramo de tiempo, eso significa que alguien tomó una decisión muy clara. Preferir tener la plata en otro lado o en otra forma o fuera del sistema de cuentas no asignadas. Y esa decisión, repetida por muchos, es un voto con dinero. Ahora, la pregunta que probablemente tú tienes es, ¿y esto qué significa para mí? Te lo digo con calma y sin venderte humo. No es consejo financiero, es una forma de entender riesgos. Significa que la plata no es solo una gráfica, es una cadena de suministro. Es logística, custodia, contratos, reglas, confianza. Y cuando una pieza se tensa, el mercado puede seguir funcionando, pero con más costo y más volatilidad. Si tú estás aquí por inversión, el punto no es entrar en pánico. El punto es entender qué estás comprando.
No es lo mismo comprar un instrumento que replica precio, que comprar metal asignado, que comprar monedas, que comprar acciones mineras. Cada cosa tiene riesgos distintos: liquidez, spreads, custodia, impuestos, storage y la diferencia entre precio y entrega. Si tú estás aquí por curiosidad, este tema te deja una lección brutal. Lo que el público ve en pantalla es solo la capa superior. Abajo hay acuerdos entre gigantes, y cuando los gigantes se mueven, se nota primero en datos aburridos, como inventarios mensuales, y después en narrativas, como esta. Ahora, lo más importante: ¿por qué la historia sigue viva? Porque la plata está atrapada entre dos mundos: el mundo del dinero y el mundo de la industria. Y ambos la quieren por razones distintas. El dinero la quiere por protección, por especulación, por cobertura contra inflación o contra crisis. La industria la quiere porque sin plata ciertas cosas simplemente no se fabrican igual. Y cuando esos dos mundos chocan, el mercado deja de ser suave. Y si tú me preguntas cuál es la señal a vigilar, te diría tres cosas, en forma muy simple: inventarios, primas y plazos. Si los inventarios siguen cayendo sin recuperar, si las primas en físico se mantienen altas incluso cuando el precio baja, y si los plazos de entrega se alargan o se vuelven más estrictos, entonces el estrés no es cuento, es estructura. Y por último, te dejo con una idea que casi nadie dice. Puede que el problema no sea que no hay plata, sino que la plata correcta, en el lugar correcto, con la pureza y el formato correcto, en el momento correcto, no siempre está disponible. Y en commodities, esa diferencia lo es todo, porque la oferta total del planeta no te ayuda si la cadena de entrega es la que está apretada. Si llegaste hasta aquí, ahora sí quiero leerte. En los comentarios dime una cosa: ¿tú crees que esto es solo un ciclo normal de inventarios y logística? ¿O crees que sí estamos viendo señales de un quiebre silencioso en la plata de Londres? Y si conoces a alguien que invierte en metales o que siempre dice la plata es puro cuento, comparte este video con esa persona, porque esta historia no se entiende con un meme, se entiende con el rompecabezas completo. Y si te interesa que haga una segunda parte con datos específicos de cómo leer los reportes de inventarios, o una comparación directa Londres versus COMEX y qué significa entregable en cada uno, dímelo también en comentarios. Suscríbete para no perderte el siguiente y nos vemos en el próximo.